Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Notas Terapéuticas. Qué bueno vernos, escucharnos por acá, dependiendo del formato en el que nos estén escuchando. Y pues bienvenidos a su podcast en este año 2026, empezando por supuesto con el pie derecho, saludándolos a todos en la audiencia y saludándote a ti, Andrea. Buenas, buenas. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Jesús, pues sí, como dices, un nuevo año, nuevos proyectos, nuevas em, metas que alcanzar, emocionada por este nuevo episodio que vamos a grabar y pues entusiasta con todas las cosas que se vienen. Tú Jesús, ¿cómo llegas el día de hoy a este capítulo? Pues bien, como decías hace rato, también pues platicábamos fuera de micrófono un poquito de los proyectos que tenemos de manera individual, entonces pues por allá Andrea estará un poquito ocupada, por este lado de hecho yo estaré un poquito menos ocupado en algunas cosas, bueno, mi intención es meterle un poquito más de tiempo a otras que ya están ahí, entonces una reestructurada me espera para estos meses. Y pues bueno, me estabas platicando hace ratito de algo que estabas viendo apenas en tus redes sociales. Sí, fíjate Jesús que últimamente he estado viendo principalmente, yo creo que en Instagram, en TikTok no me ha salido tanto, esta cuestión de un tren que sale acerca de lo que estábamos haciendo en el 2016. Entonces la gente empieza a postear sus fotos, ¿no? De cómo se vestía, de las actividades que realizaba, cómo estaba, digamos, nuestra vida en ese año. Entonces yo también Ujú. dije, bueno, ¿y qué estaba haciendo justamente yo en el 2016? Y hace rato, antes de entrar aquí a grabar, me puse a buscar, ahora sí, en mi memoria, fotos y me percaté de que en el 2016 recibí mi título, aunque ya había salido a la universidad un año antes, hasta el 2016 recibí el título y pues ya estaba, como dicen, en mi primera chamba, ahí pues echándole ganas, muriendo un poco también de estrés, pero en ese punto estabas. ¿Tú qué andabas haciendo en el 2016, Jesús? En el 2016, pues sí, hace rato que me lo platicabas, justamente vine aquí a mi confiable libro de recuerdos, que es mi Facebook, y justamente estaba viendo que me acababan de dar mi título también, tenía, si acaso, como unos 2 meses con él. Y estaba empezando mi primer diplomado en ese momento. Tengo un diplomado como psicoterapeuta, entonces ese lo estaba empezando en ese momento y ese fue como de un año. Y pues también andaba haciendo otras cosas fuera de la psicología. Pues al parecer a lo que más le dediqué ese año, según estas fotos de recuerdo, fue a seguir con ese proyecto. Ese año, justamente al inicio del año, grabamos nuestro segundo disco, que salió en diciembre del 2016 justo. Entonces, pues estaba yo bastante metido en esas cosas por aquel tiempo. Ok, genial. Sí, pues fíjate que yo creo que cuando uno sale de la universidad, de repente uno tiene ciertas expectativas, ¿no? De lo que va a suceder, de lo que uno quiere, de cuánto uno va a ganar, esas cosas, ¿no? O de que uno quiere comprarse cosas y eso, ¿no? Y cuando nos topamos con la realidad puede ser completamente distinta, ¿no? Ahora, entonces, para explicar lo que estaba, por ejemplo, yo haciendo en el 2016, tengo que regresarme unos meses antes, en el 2015, cuando salí de la universidad, y me encontré con la noticia de que estaba desempleada, ¿no? Ya había salido, ya había terminado todas
materias y pasé como unos 2 o 3 meses buscando Ujú, trabajo, aplicando en estas bolsas de empleo, pero pues nada salía, ¿no? Entonces yo me veía aplastada en mi cama, ujú, eh, preguntando por qué nadie me marcaba, eh, ¿no? Y también con esta cuestión de que uno pide empleo o uno busca un empleo y ya te pide muchos años de experiencia, ¿no? Para entrar, ¿no? ujú. Entonces, esta fue como la primer choque, ¿no? De realidad de lo que era el mundo laboral. Ujú. Y sí, sí, la verdad es que sí es algo que sucede, te digo, en mi caso, bueno, ahí lo que sucedió es que yo estoy entendiendo que tú terminaste la universidad en el 2015 y luego, o sea, ya estabas en eso, ¿no? Es que yo terminé en el 2013, solamente que estuve en el primer año, tuve que resolver la parte de lo de los exámenes de inglés y eso. Y también fue un momento en donde mi papá tuvo un accidente, entonces estábamos como que viéndolo a él en el hospital y aparte resolviendo lo de la tesis y todo esto, entonces sí me llevó por ahí un añito resolver lo de mi tesis y luego como quise ir yo por los documentos, nos echamos el camino largo del trámite de los documentos y todavía me tardaron, te digo que en el 2015 me los estaban entregando, pero realmente yo terminé en el 2013. Entonces, en ese tiempo que ya había transcurrido un poquito entre la parte familiar y todo esto, totalmente sí, de momento te iba yo a decir hace rato, es cuando uno se da cuenta de que esas vacaciones permanentes no son tan divertidas. Y sí es esta parte de como que esa primera realidad de decir cómo resuelvo esto, ¿no? Cuando no sé, algo de lo que me di cuenta después es que pues, creo que no tenemos ni siquiera la capacidad de resolverlo nosotros. O sea, al final pues es como esa etapa y también es complicado tomar esas decisiones porque al menos a mí en su momento me pasó de decir, pues bueno, de momento vamos a hacer esto porque si no, no hay otra cosa. Entonces, no, o sea, no le voy a decir que esté mal para nada, pero creo que sí, esas expectativas de a lo mejor que puedo estar haciendo a cómo se van realmente desarrollando algunas cosas, pues sí, claramente, bueno, al menos en experiencia propia fue un choque y sí, sí cambia, aunque también creo que es bien necesario, ¿no? Para ir encontrando el camino propio. Sí, fíjate que yo creo que también es de las primeras veces que uno cae en la realidad de que pues uno no tiene el control de las cosas, ¿no? Yo creo que en la universidad como que todavía uno elige, no, pues esta materia sí me interesa, esta no, puedo escoger quizá el horario con quien me toque o el maestro con quien quiero tomar la materia, pero ya en cuestiones de ámbito del trabajo, pues ya no es como, ah, pues yo que escojo el horario en el que quiero trabajar, ¿no? Ya cumplo con cierto jornada, o también de repente no es como que a veces uno entra, ¿no? Inmediatamente al trabajo que uno desea o cercano a lo que uno desea y a veces no. Entonces, yo también, el primer trabajo justamente donde estuve, se dedicaba a recursos humanos. Ujú, Entonces, mm, si bien era algo que me interesaba y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, pero no era como la número uno, ¿no? ujú, Y yo sí puedo decir que, digamos, fui esa psicóloga que dije, no quiero quedarme con la duda de que qué tal si esto era lo mío, entonces quiero probarlo y por eso es que también tomé la decisión de sí, sí quiero conocer más acerca de la psicología laboral, ¿no? Pero también te digo, no es como que uno tenga en control, ¿no? Como ese tipo de circunstancias que van sucediendo. ujú. Sí, claro, y luego también, bueno, yo creo que entre eso, reacoplarse y luego ir malabareando todas las esferas de la vida, porque ya se vuelve como una rutina bien diferente, ¿no? Entre cómo puedo estar distribuido, o sea, de alguna manera antes era como pues tengo que hacer esto porque pues me estoy formando, y en este momento es pues empezar a tomar como que ese nuevo compromiso, o sea, de crecer de alguna manera como profesionalmente en cualquiera de los ámbitos. Y también eso implica
pues implica tomar muchas decisiones, ¿no? Varias veces, o sea, me acuerdo, porque ahorita estaba recordando así como esos primeros años saliendo de la universidad que te decía, y pues la verdad es que, por ejemplo, muchas veces tenía que pensar en, tengo que ir a tocar o vamos a salir a tocar en tal momento. En aquel momento, pues mi banda era bastante activa. Entonces, pues sí había que tomar ciertas decisiones de, pues bueno, si hay que ir, vamos a esto porque esto es más importante. Y pues sí era una cuestión como de hacer todo muy cambiante, porque también había veces que teníamos a lo mejor un buen trato para la remuneración, había veces que a lo mejor no, pero pues era importante para ir haciendo como que ese paso. Entonces muchas decisiones eran como apostando también, al menos en mi caso, un poquito a esa parte de mi otra carrera profesional, mientras no soltaba también lo que te digo de la psicología. Yo estaba bien consciente que en algún momento iba a hacer algo a lo que de hecho, me gustaba tener. Por eso es que también en aquel tiempo, o sea, estaba muy proyectado con eso como en cuestión acción. Y también llevaba, te digo, empecé mi primer diplomado más o menos como por ese tiempo. Entonces llevar las dos cosas era interesante, pero también es dividirse en muchos pedacitos. Sí, sí, claro. ¿Tú dirías, por ejemplo, que tú tenías alguna expectativa acerca de lo que iba a suceder y cuando te como confrontaste con la realidad, no era tal cual lo pensabas o era totalmente distinto? Mm, yo creo que, o sea, sí te podría hablar de eso ya más adelante. Creo que tenía una perspectiva diferente de cómo era como el desarrollo como tal de la psicología, pero para mí, creo que por cómo se desarrollaron las cosas como yo las hice, o sea, tiene sentido. Porque yo no abordé la psicología ya terapéuticamente como muy de lleno, sino que yo estuve más cercano como a toda la parte de la educación y todo esto durante los trabajos que tuve. Y cuando empecé a dar terapia, pues la verdad fue así como tomar uno o dos pacientes como para ir practicando, pero no tenerlo tan marcado. Yo me dedicaba a otras cosas. Luego fue cuando sucede la pandemia y entro a lo de la clínica y ahí pues fue como cambiar la vida, hacer eso todo el tiempo. Entonces ahí me di cuenta que todo lo que había como cosechado durante esos años o sea, eran como que las bases para lo que tenía que hacer. Pero o sea, en sentido de cómo era esa parte profesional, para mí ese fue como que el punto en donde realmente te puedo decir que profesionalmente lo desarrollé tan por completo, o sea, tan de lleno y sin estar enfocado en otras cosas. Entonces, sí fue distinto a como lo había imaginado, porque, por ejemplo, te dije hace rato también fuera de micrófono, o sea, yo no pensaba desarrollarme profesionalmente en esto, o sea, a lo mejor no a como lo estoy haciendo ahora. Yo sí me proyectaba, o sea, yo me proyectaba una vida hace 10 años totalmente enfocada en algo distinto. Entonces, agradezco que haya sido así, o sea, la verdad es que eh, pues lo que hago en la psicología me gusta, pero para mí también pues fue eso, ¿no? O sea, fue como darme cuenta de que sí hay muchas cosas diferentes, pero siento que en mi experiencia ya me tomó distinto porque ya me tomó pues a lo mejor un poquito más grande de edad, con otras experiencias profesionales en otros ámbitos. Entonces, como que pude ir entendiendo justo eso, ¿no? Cómo integrar todo lo que yo pensé que era que no iba a ser, como fue. Ok, ok. Pero te digo, o sea, por esa experiencia que creo que fue como un tanto desfasada en el tiempo, creo que no, o sea, esa te la comparto, esa fue mi experiencia, pero no creo que no me fue tan choqueante de alguna manera Ok. de lidiar con esas expectativas, porque en su momento, o sea, a lo mejor y si me pongo a recordarlas, sí te podría dar ejemplos, pero en su momento creo que fue, ok, esto está pasando, a lo mejor me molesta, no es como yo lo pensé o mm, carezco de el conocimiento para manejarlo, pero creo que supe manejarlo de alguna manera correctamente para poder adecuarme a ello. Ok, ok.
como dirían de repente, así como aterrizaste un poco como sobre este blandito, ¿no? O sea, ya más o menos había cosas que habías preparado y en el momento en el que tocó dar, como tú dices, ese cambio brusco, ¿no? En la pandemia, Ujú. fue cuando dices, bueno, ya había tomado acciones en el pasado para enfocarme a la psicología clínica, ¿no? Ajá, Ujú. claro, para caer aquí en caso de que fuese necesario, sí, justo. Ok, Porque eso fue, es que totalmente fue lo que pasó. O sea, todo lo que desarrollé a lo mejor en cuestiones de trabajos antes, estaban totalmente alrededor de lo que estábamos haciendo con la música. Entonces, o sea, mi proyecto principal fue ese durante muchos años. Y por eso te digo, o sea, yo me proyectaba, o sea, no te digo que a lo mejor haciendo música u otra cosa, porque tampoco lo sé, pero sí sé que siguiendo por ese camino, o sea, dándole derecho. Cuando pues la situación de la vida nos llevó para la psicología, como dices, pues la verdad es que yo sí sentí que caí en blandito, porque ya venía yo pues de algunos años de seguirlo estudiando, o sea, ya había yo hecho mi segundo diplomado para ese momento, ya llevaba yo también como unos 2 años de llevar práctica terapéutica, o sea, pues a ritmo leve, pero también ya lo llevaba. Y pues básicamente sentí que ese lugar pues fue como como lo que yo te diría que fuera el examen final. ok, ok, sí. Fíjate que con esto que me compartes, a mí también se me viene como algo un poco similar. Eh, yo salí en el 2015, pero Ujú, la graduación, digamos, fue en el 2016 o algo así. El chiste es que la graduación fue tiempo después. ujú, Entonces, yo ya estaba trabajando cuando, digamos, fue la graduación. Y recuerdo que el rector de la universidad dio un discurso, bueno, acerca de cuál era la finalidad de la universidad, pues que era servir a los demás, cambiar el mundo, este tipo de cosas. ujú, Pero para mí ese discurso fue importante porque distinguí como esta parte de lo que me gusta de lo que, digamos, me apasiona. Porque ujú, la psicología laboral sí me gustaba, me atraía, incluso actualmente de repente algunas personas les digo como, si tienes dudas con tu currículum, tú envíamelo y le doy una revisada, ¿no? O sea, porque pues sí era algo que me agradaba, sin embargo, no era ujú, algo que me apasionaba y no era algo que, digamos, sentía que tenía como esa vocación, ¿no? Para ello. Entonces, para mí sí fue como de repente replantearme el decir, o me voy para acá, que es la psicología laboral y me meto de lleno, o me voy hacia la psicología clínica, que es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Y fue el tomar como esa decisión o esa diferencia, ¿no? ujú, Entonces, pues para mí me ayudó un poco este discurso que dijo el rector de la universidad a decidirme, ¿no? O sea, sí, la psicología clínica es lo que más me llena y es hacia donde quiero enfocarme, ¿no? Y si bien ya ujú, probé lo que es psicología laboral, pero dejarlo un poco pues de lado y atrás, ¿no? Entonces, yo creo que también fue otra de las cosas que de repente pues cambié, ¿no? En ese sentido. Ujú. creo que está padre, ¿no? Porque si no hubieras pasado por esa experiencia, no estarías tan segura, pienso yo, o no tendrías tanta claridad de que lo que haces ahora a lo mejor estoy más de acuerdo o me gusta más genuinamente. O sea, tener la experiencia también dice, pues a lo mejor estuvo padre, no es lo mío y me gusta más esto, o sea, prefiero esto. Y al final también se queda como una habilidad extra, ¿no? Como dices, o sea, si quieres lo checo. Sí, sí, actualmente digo, o sea, solamente es como pues, como un recordar un poco, ¿no? Y bueno, también con esto, otra pregunta que se me viene es, ¿tú qué le dirías a tu yo del 2016, o sea, de hace 10 años? No sé, un consejo o algo que hizo bien, o al revés, algo que pudo haber cambiado, no sé, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Pues mira, justamente como te decía hace rato, una de las cosas que para mí siento que sí me cambió como que el rumbo de todo, pues fue la pandemia, de lo que venía yo haciendo todo, o sea, en ese momento trabajaba dando clases, seguía con lo
con lo de la música. De hecho, acabamos de hacer un concierto muy interesante por ahí de 10 años. Y pues también daba terapia, pero estaba en otro lugar, en otro consultorio en el centro. Y de momento, pues con la pandemia dejó de haber todo, o sea, dejó de haber centro, dejó de haber escuelas, dejó de haber eventos, dejó de haber todo. Y, y creo que algo que le diría yo a mi yo del pasado es justamente que en el momento en el que cambian las cosas, porque no controlamos las cosas que cambian, creo que lo mejor es pensar en adaptarse y no pensar en cómo ir contracorriente, porque de alguna manera solamente es frustrante, o sea, yo ya lo puedo compartir desde esa experiencia, o sea, ya sé que es frustrante porque lo intenté y sé que no funciona porque lo intenté. Entonces creo que mi consejo sería ese, o sea, en lugar de pelearte con eso, asume que va a ser así y pues aprovecha justamente como que ese cambio para agarrarlo de impulso para hacer otras cosas. La verdad es que también te comparto y les comparto que no creo que me haya ido mal. Creo que fue una decisión que me llevó a un camino que me agrada mucho y con el que estoy muy agradecido. Solo que, pues sí me hubiera gustado, a lo mejor en el inicio, tener una actitud diferente con respecto a, porque sí fue un momento en el que reconozco que no me la pasé bien y me la pude haber pasado mejor sin por mera elección. O sea, aquí simplemente fue que no quise. Entonces, eso sería lo que yo le diría. ¿Y tú? Si tuvieses un consejo para tu yo del pasado, ¿qué sería? Pues yo creo que paciencia conmigo misma y pues confianza en que las cosas iban a salir, o sea, iban a dar, ¿no? Ujú, Como te decía, ¿no? En el 2015 fue que empecé a trabajar, pero yo pues vivía, digamos, en la incertidumbre de cuándo llegará esa llamada de que alguien que me contrate, ¿no? Luego también yo no entré, digamos, de lleno a trabajar, entré como practicante un tiempo y ya después, igual por circunstancias externas a mí, fue como ingresé a trabajar. Y también después se dio, te digo, este momento de la graduación, donde hago este cambio y digo, o sea, la psicología laboral sí me gusta, pero no es como hacia donde quiero irme, ¿no? Entonces, confiar en esos pasos que de repente voy dando, ¿no? Porque a uno sí le da miedo, ¿no? Sí le da como, ¿será que si es por acá o me equivoco? Sino, pues, eso, confianza en que uno se va acercando, ¿no? A esas cosas que uno quiere. Yo creo que eso ujú. me diría. Ujú. Ok. A lo mejor para ir haciendo como un poquito de una idea de cierre y de irnos hacia algo que también creo que merece la pena ver de esas expectativas, porque en la realidad considero que sí es cierto que cumplir las expectativas que tenemos está bien difícil. O sea, creo que de todas las personas, diré yo que un 99% algo ha salido fuera de los planes por ahí. O sea, estoy casi seguro. Y creo que también vale la pena volver a ver que hay algunas partes de todas esas expectativas que sí se cumplen y que sí funcionan y que tenemos como una manera de llegar a ellas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Porque ahí es en donde está la parte que creo que también, uno, tenemos que aprender a reconocernos a nosotros mismos y la otra también es, una vez que lo reconocemos, pues podemos replicarlo también en otras cosas como una herramienta de las expectativas que tenías, de cómo construiste también así tu vida personal, profesional y demás. ¿Qué es lo que tú dirías que sí se cumplió en todo el proceso de estos 10 años? Que pues ya es algo. Creo que también ha habido varias cosas que a lo mejor fuera de la expectativa, pero se han cumplido y han sido expectativas distintas a las que pues de algún modo creo que hemos llegado. Yo creo que la expectativa como más clara, que en el 2016 no lo tenía tan claro, pero, Ujú, o sea, sí tenía como esa sensación, era de, digamos, trabajar de manera independiente, ¿no? Aunque tengo varios ujú, proyectos, en varios lados,
pero en cierta forma yo llevo un cierto control, ¿no? O sea, de mis horarios, de si me interesa un proyecto, si no me interesa otro, ¿no? Entonces, creo Ujú, que en ese momento, en 2016, tenía claro que así iba a ser mi forma de trabajo, ¿no? Tiene sus cosas a favor, tiene sus cosas muy en contra, pero creo que eso, pues digamos, sí era una expectativa que tenía en ese momento, en el 2016, y que actualmente pues se cumple. Ujú. En tu caso, ¿cuál dirías que es esa expectativa que sí se cumplió? Pues fíjate que creo que podría decir justamente algo parecido, porque tal cual como te lo dije hace rato, o sea, durante mucho tiempo mi vida estuvo como muy orientada justo de esa manera, o sea, todo lo que yo decidía iba como alrededor de que pudiera seguir tocando y de que pudiera estar ahí. Entonces, la mayoría de las veces trataba como de mantener ese control. Muchas veces no se podía, muchas veces era muy difícil, pero también creo que con el tiempo y con haber vivido esa experiencia en aquel momento, diría yo, pues sí, joven, a los 23, 22, 23, 24 años, este, creo que también estuvo muy bien porque ahorita justamente busco eso, o sea, tener como dices, no sé, tengo proyectos, tengo a lo mejor ciertos compromisos con ciertos horarios, con ciertas cosas, y de alguna manera, fuera de ello, pues también se siente que yo lo decido. Entonces, esa parte creo que es la parte interesante. No me lo había planteado como una expectativa de decir, quiero esto, pero creo que también como es algo que se cumple. Y, y como una expectativa que alguna vez tuve, pero te diría yo que no era como muy clara. Algo que sí sabía desde hace muchos años es que me gusta como estar o hacer cosas para compartir ideas. Entonces, creo que esto también es una expectativa cumplida de algún modo, porque pues es un espacio en donde venimos justo a eso, ¿no? A compartir ideas. Y me doy cuenta de que la mayoría de los proyectos que tengo, de las cosas que hago, pues tienen que ver con eso. O sea, cuando escribo, cuando voy a dar una conferencia, cuando doy terapia, cuando hago cosas, pues normalmente estoy haciendo como eso. Entonces, creo que esa expectativa sí la llevamos cumplida. O sea, como no quitar el dedo de ese renglón, porque, pues, ¿qué te digo? Es algo que he descubierto que mueve muchas de las cosas que yo hago. Y pues básicamente eso, creo que con eso podría resumir las partes agradables de esas expectativas que no se cumplen. Genial, genial. Y bueno, para la audiencia, ahora sí que preguntarles, ¿no? En este tren que hay ahorita, pues, ¿qué estaban haciendo, ¿no? En el 2016, en dónde se encontraban, qué cosas pensaban, cómo se vestían, qué música escuchaban, ¿no? Cómo era su vida en ese momento, ¿no? Y de esas ideas que uno tenía en esos años, pues, qué cosas sí se concretaron, qué cosas no, qué ideas cambiaron totalmente, ¿no? Un poco dejar esas preguntas al aire. Y claro, y también como un pequeño ejercicio, como les decía hace rato, a lo mejor ser consciente de qué fue lo que hice para que sí se cumpliera. ¿Qué es lo que he estado haciendo para que todavía se mantenga? Entonces ahí podemos encontrar justamente la llave mágica de lo que ya hemos estado haciendo. Quizás solamente nos hace falta verlo. Y pues bueno, no sé si hay algo más con respecto a esto que quieras agregar, porque pues el día de hoy ya nos echamos la charla y el anecdotario prácticamente. Y pues yo creo que solamente recordarles, como siempre, que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Facebook. También recuerden que ya no solamente pueden escucharnos, sino también pueden vernos en Spotify, por si pues les es más fácil. Y pues nuevos proyectos, estén pendientes de nosotros. Vamos a hacer otro tipo de videos también que esperemos sean de su agrado para pues ahora sí que ir creciendo en esta comunidad. Y pues como siempre les agradecemos por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast, en nuestro primer podcast del año. Y pues vamos a ir cerrando con ello. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana para otro capítulo de Notas Terapéuticas y estén pendientes que se vienen cosas nuevas. Nos vemos.
Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.